Intervengo como muy emocionado en este acto. Llevo mucho tiempo viviendo en Barcelona, pero hoy quiero intervenir reivindicando mi condición de argentino, reivindicando mi condición de tucumano y expresando mi profunda emoción porque cuando se trata de hablar de derechos humanos, los derechos humanos no son una cosa fácil, porque los derechos humanos no se regalan, no se conceden gratuitamente. Los derechos tienen que ser conquistados porque implican siempre abolir o limitar privilegios. Si nuestras madres y abuelas no se resignan, ¿cómo nos vamos a resignar nosotras y nosotros? Si Adolfo Pérez Esquivel sigue aquí en pie en cada acto donde se denuncia el privilegio, ¿cómo nos vamos a resignar nosotros y nosotras? Si Gaby Rivadeneira, si Rafael Correa, si Cristina, si tantísima gente que padeció el lawfare sigue en pie a pesar de los golpes, ¿cómo nos vamos a resignar nosotros y nosotras? Se dice que allí donde hay una necesidad o donde hay una amenaza de un interés vital es cuando se formula un derecho. Y vivimos en un mundo y en un planeta amenazado. Hay una amenaza existencial sobre la vida en el planeta, la emergencia climática, la contaminación de nuestros ríos, la contaminación del aire, una contaminación que se produce fundamentalmente en los países del norte global, pero que sin embargo afecta a los países del sur global. Vivimos en una situación de amenaza existencial a la paz, donde estamos viendo cómo el rearme nuclear, que pensábamos que era algo del pasado, vuelve a ocupar la escena. Carrera por ver quién tiene más ojivas nucleares, guerras en Ucrania, guerras contra el pueblo saharaui, guerras en Palestina, guerras en Yemen, guerras que son olvidadas y que solamente benefician a los grandes mercaderes de las armas, a los grandes mercaderes de los combustibles fósiles, que son los únicos beneficiados por esas guerras globales. Amenazas existenciales contra la cohesión social, con millones de personas que pasan hambrunas, millones de personas privadas de medicamentos básicos, de vacunas básicas. Amenazas existenciales contra las millones de personas que migran arriesgando sus vidas y que mueren en el Mediterráneo convertido en un gran cementerio, dejándose la vida en muros, en vallas, después de abandonar a sus familias. Amenazas vitales contra la propia democracia como consecuencia de la aparición de una ultraderecha que tiene como objetivo proteger esas desigualdades y que por eso es la gran adversaria de las conquistas de los movimientos feministas, las conquistas de las mujeres. Por eso es la gran adversaria de esas poblaciones migrantes a las que intenta estigmatizar a través del racismo permanentemente. Esas derechas extremas, las culpables, las responsables de los asesinatos de Sacaba y Sencata en Bolivia, de Mariel Franco, de Berta Cáceres, de la proscripción de Lula, de la proscripción de Rafael Correa, de la proscripción de Cristina, porque no les perdonan precisamente que luchen por la expansión de los derechos humanos y por la limitación de esos privilegios. Necesitamos una respuesta internacional a esas amenazas, porque lo que está en juego es la supervivencia de la vida en el planeta y de la propia humanidad. Para que el derecho al medio ambiente, para que los derechos de la naturaleza, para que los derechos de la Pachamama sean derechos realmente garantizados, es fundamental que el agua, que el aire, que los bosques, que las selvas sean declarados y considerados bienes comunes y no objetos de negocio en manos de Suez, en manos de ITT, en manos de un puñado de multinacionales del agua. No nos engañemos. Si queremos que haya paz real, no crímenes internacionales que puedan ser impuestos por los Estados Unidos, cuando tenemos allí a los principales responsables de los crímenes en las guerras de Irak, de los crímenes en las guerras de Afganistán, no ratificaron el tratado de la Corte Penal Internacional y que sin embargo se permiten señalar al resto de países del mundo pero nunca asumir sus propias culpas. Si queremos que los derechos humanos sean una respuesta a las amenazas a la cohesión social, necesitamos que la Organización Mundial de la Salud tenga competencias para liberar las patentes de las vacunas y de los fármacos básicos para que sean derechos humanos accesibles a todos los pueblos del planeta, no solo a la minoría rica que puede efectivamente pagarlos. Y si queremos que los derechos humanos sean realmente universales y no solo el privilegio de quienes tienen un pasaporte de los países opulentos y de los países privilegiados, necesitemos que se garantice un orden internacional equitativo que no fuerce a las personas a migrar involuntariamente porque viven en países oprimidos, saqueados por potencias internacionales, por grandes multinacionales. Y si esa gente se ve forzada a migrar, hay que reconocerle el derecho a la libre circulación. Son tan ciudadanos como el resto de las personas que viven allí. Y por último, me parece que para que esa amenaza que supone la irrupción de la ultraderecha global sea una amenaza realmente desactivada,
porque la ultraderecha no existiría si no tuviéramos un poder mediático concentrado que no está sometido a ningún tipo de límite ni de control, si no tuviéramos un poder financiero que es el que está detrás de esos grandes grupos mediáticos privados, y si no tuviéramos grandes, como digo, grupos económicos, grupos incluso policiales, paramilitares, que son los que están detrás de esas derechas. Y por lo tanto, si no conseguimos regular y controlar esos poderes, vamos a seguir teniendo esas amenazas. Yo sé que plantear esas alternativas internacionales pueden parecer algo irreal o algo muy difícil en el mundo en el que vivimos, pero es mucho más irrealista pensar que el planeta puede sobrevivir si este capitalismo desbocado, si este capitalismo criminal y sin límites se impone, porque eso va a arrasar con la existencia de la humanidad. Y eso, en principio, tendrían que entenderlo incluso los más fuertes y los más poderosos, porque como decía Hobbes, incluso el más fuerte tiene que dormir, y ese más fuerte que tiene que dormir nunca va a estar seguro en un planeta marcado por una desigualdad tan brutal y por una injusticia más brutal. Por eso tiene razón el Papa Francisco cuando dice que frente a esas amenazas globales deberíamos considerarnos todos como hermanos y como hermanas. Lo que pasa es que mientras eso no ocurra, sabemos que no podemos esperar y que seguramente los grandes actores y las grandes actoras de ese cambio, de ese auténtico proyecto universal, realmente universal de los derechos humanos, no va a venir del norte global, eso se los puedo asegurar, va a venir del sur global. Va a venir de los movimientos de mujeres del sur global, va a venir de los movimientos de pueblos originarios del sur global, que son quienes están custodiando la tierra, que están custodiando los ríos, quienes están custodiando las selvas, quienes están custodiando las montañas. Va a venir de la gente que trabaja en la economía popular, que garantiza la subsistencia con dignidad de millones de personas en condiciones de exclusión, de precarización y de explotación. Y va a venir de los países del sur global, porque en este mundo dominado por las grandes potencias que tienen intereses belicistas, intereses economicistas, solo los países del sur global pueden impulsar un nuevo movimiento de países no alineados, dispuestos a luchar por un orden internacional justo, pero no colonial, igualitario, que reconozca las relaciones iguales y libres entre todos los pueblos del planeta. Y me parece que desde ese punto de vista, y acabo con esto, quiero decir que me parece que para que haya un proyecto creíble de derechos humanos, el sur global, África, América Latina, tienen que tener un papel esencial. Y por eso la integración y la unidad latinoamericana es fundamental para que el discurso de los derechos humanos no sea un discurso retórico y un discurso simplemente hipócrita. Y tenemos la oportunidad de poder hacerlo. Porque si los pueblos de la patria grande se unen, pueden lanzar un mensaje al mundo, como el que está lanzando el presidente Gustavo Petro, como el que está lanzando la vicepresidenta Francia Márquez, como el que está lanzando el presidente López Obrador, de que es posible otro orden internacional igualitario para los pueblos del mundo. Y ese orden igualitario seguramente necesitaría incluso tener una constitución. Me imagino esa constitución planetaria como una constitución que recogiera los principales avances que incorporó la Constitución Plurinacional de Bolivia, que incorporó la Constitución Plurinacional del Ecuador y que estuvimos a punto de conseguir con el proceso constituyente chileno, al que no abandonamos porque esa Constitución de Chile que no se pudo aprobar, más temprano que tarde se aprobará. Y será la base de una constitución planetaria para el avance de la humanidad. Nos quieren hacer creer que no hay alternativa, pero no podemos aceptar ese mensaje de resignación. No podemos aceptarlos porque la alternativa existe. Y es una alternativa que tiene que construirse frente a este capitalismo patriarcal, frente a este capitalismo racista, frente a este capitalismo ecocida que amenaza con acabar con el planeta. Esa alternativa existe y tenemos el deber de pelear con ella. Como decía antes, si Francia Márquez le dijeron que era imposible que haya una vicepresidenta afrodescendiente en Colombia, y lo consiguió. A las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo le dijeron que iba a ser imposible recuperar a sus hijos, que iba a ser posible recuperar a sus nietos, y lo consiguieron. Nosotros tenemos la obligación de continuar esa lucha por la memoria de Mariel Franco, por la memoria de Berta Cáceres, por la memoria de todas las que nos precedieron en esta lucha por los derechos humanos. Tenemos que seguir adelante, teniendo presente una frase que yo leí en este espacio de memoria y de derechos humanos, que si nos organizamos, si pensamos críticamente, si nos cuidamos entre nosotras y nosotros, lo que un día puede parecer imposible es solo algo que tarda un poco más en llegar. Gracias.